Bienvenidos a un nuevo vídeo y créanme, este es uno que viene con mucha tela que cortar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a analizar en profundidad, con lupa y bisturí, el impacto que este escándalo ha tenido en sus carreras, en su imagen pública, en su relación con los fans, en sus futuros proyectos y, por supuesto, en el floreciente y fascinante mundo del entretenimiento turco en general. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo con lujo de detalles, cada arista, cada rumor, cada gesto y cada declaración que ha rodeado esta mediática y controvertida ruptura. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles, y es importante, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante, analítico y por supuesto, mucho chisme del bueno, siempre con respeto y un enfoque objetivo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo, sus likes, sus comentarios, sus compartidos, todo significa muchísimo para mí. Me motivan a seguir investigando, a seguir trayéndoles la información más completa y a crear un espacio de debate sano y respetuoso. Así que gracias y bienvenidos sean todos los que se suman a esta aventura. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, zarpemos en este mar de especulaciones y realidades. Hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no los conozcan, Kerem y Hande son dos actores turcos de renombre internacional, catapultados a la fama mundial, principalmente por la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce originalmente en turco. Esta serie, una comedia romántica fresca y encantadora, fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó corazones en todos los rincones del mundo. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la ficción y se materializaba en la vida real. Y así un cuento de hadas moderno se hizo realidad. Durante la grabación de la serie el amor surgió, la pareja se formó, y se convirtieron en la pareja del momento, adorados por sus legiones de fans, portada de revistas, protagonistas de campañas publicitarias. Todo parecía un idilio perfecto, una historia digna de Hollywood, hasta que... ¡Boom! El escándalo. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Cuál es el escándalo al que nos referimos? Bueno, en esencia, el epicentro de la controversia gira en torno a la supuesta, y muy comentada, eliminación de Hande Erçel de la vida digital de Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que esta acción ha desencadenado una serie de especulaciones sobre el impacto que la ruptura, y la forma en que se manejó, ha tenido en sus respectivas carreras profesionales, en su proyección internacional y en la percepción que el público tiene de ellos. Suena intrigante, ¿verdad? Pues agárrense, porque vamos a desentrañar cada detalle. Todo, o al menos el principio de todo, comenzó con un gesto, o más bien, con la ausencia de un gesto. Y es que en el hiperconectado mundo de las redes sociales, un simple unfollow puede ser un mensaje contundente, una declaración silenciosa, pero muy sonora. Kerem Bürsin, en un movimiento que muchos interpretaron como frío, distante y, quizás, hasta despectivo, dejó de seguir a Hande Erçel en Instagram. ¡Pam! Un corte de lazos digital que no pasó desapercibido para los millones de fans que seguían religiosamente sus movimientos, ni para los medios de comunicación, que ávidos de noticias, inmediatamente tomaron nota y lo amplificaron. Ahora bien, es importante aclarar y ser justos, que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia en el mundo del espectáculo y en la vida real en general. Las rupturas amorosas, por muy dolorosas que sean, son parte de la experiencia humana. Es perfectamente normal y hasta esperable que las exparejas decidan distanciarse, incluso en las redes sociales. La necesidad de sanar, de preservar la privacidad y de reconstruir la propia vida puede ser una motivación legítima para tomar esa decisión. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la situación adquirió dimensiones mucho mayores por varias razones. Primero, como mencionamos, eran una pareja muy mediática. Su relación, su día a día, era seguido por una base de fans extremadamente apasionada, leal y atenta, que se hacía eco de cada publicación, de cada comentario, de cada like. Cualquier cambio, cualquier gesto, era analizado con lupa, diseccionado y reinterpretado. Segundo, su ruptura, aunque comprensible en el contexto de cualquier relación, fue percibida por muchos como abrupta, súbita y, en cierto sentido, inexplicable.
No hubo una declaración oficial que detallara los motivos de la separación, ni un comunicado conjunto que informara al público sobre la decisión. Esto inevitablemente alimentó la especulación y el morbo. Y tercero, y quizás lo más importante, la forma en que Kerem manejó la situación, con este unfollow, y con ciertas declaraciones ambiguas, vagas y enigmáticas en algunas entrevistas, generó, en lugar de respuestas, más preguntas que respuestas. La frialdad aparente, la falta de comunicación, la ausencia de explicaciones, fueron percibidas por algunos como una falta de respeto hacia Ande, hacia los fans y, en última instancia, hacia la relación que compartieron. Las especulaciones, como era de esperar, comenzaron a circular a la velocidad del rayo. ¿Por qué Kerem dejó de seguir a Ande? Hubo una pelea monumental, un desencuentro irreconciliable, un conflicto que terminó por sepultar el amor. ¿Existe, quizás, algún tercero en discordia? ¿Hay problemas ocultos que nunca salieron a la luz? ¿Están peleados a muerte? ¿Se trata de una estrategia de marketing para generar más atención? ¿Se cansaron de la presión mediática? Las teorías, como un río desbordado, inundaron las redes sociales, los foros de discusión y los medios de comunicación. Algunos, con buena voluntad y un optimismo a prueba de balas, argumentaban que la ruptura fue amistosa, que simplemente decidieron tomar caminos separados de manera cordial y respetuosa. Que el unfollow era simplemente una forma de establecer límites y preservar su privacidad. Otros, más escépticos, sugerían que hubo algún tipo de conflicto, una discusión que quizás escaló a niveles insostenibles y que llevó a la ruptura definitiva. Y por supuesto, no faltaron aquellos que con la imaginación desbordada, especularon sobre terceras personas, sobre infidelidades, sobre todo tipo de dramas y engaños dignos de una telenovela. Lo cierto, y esto es importante recalcarlo, es que hasta el día de hoy, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han ofrecido una explicación oficial y detallada sobre el fin de su relación. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando hablar del tema en entrevistas, en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Esta cautela, esta prudencia, solo ha servido para alimentar las especulaciones, para mantener el interés del público en el asunto y para avivar el fuego de la controversia. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido este escándalo en sus carreras profesionales? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante, más compleja y, para ser honestos, más delicada. Porque aunque no lo parezca a simple vista, una ruptura mediática, un unfollow en Instagram, una actitud percibida como fría o distante puede tener un impacto significativo, a veces sutil, a veces evidente en la imagen pública de un actor, en su reputación y por ende en sus oportunidades laborales y en su proyección a futuro. En el caso de Kerem Bürsin, la situación ha sido quizás un poco más compleja y delicada. Después de la ruptura, algunos medios de comunicación, algunos críticos y, por supuesto, una porción de los fans, comenzaron a cuestionar su actitud, su forma de manejarse en las redes sociales, su relación con los fans y su aparente falta de transparencia. Se le acusó, aunque quizás de forma exagerada en algunos casos, de ser frío, distante, poco comunicativo y de no ser muy abierto a compartir su vida personal con el público. Y aunque, como dije, esto puede sonar un poco exagerado, o hasta injusto, lo cierto es que la imagen que proyectas en las redes sociales, la forma en que te comunicas con tus fans y la impresión que das al público, son factores muy importantes en el mundo del espectáculo. En una era donde la inmediatez, la conexión y la cercanía son valores clave, la percepción de inaccesibilidad o de distanciamiento puede ser perjudicial. En el mundo del espectáculo, la conexión con el público es fundamental, es el oxígeno que alimenta el éxito. Los fans, esa masa crítica que sostiene las carreras de los actores, quieren saber sobre la vida de sus ídolos, quieren ver cómo se relacionan con sus compañeros de trabajo, quieren sentir que son cercanos, que son parte de su mundo, aunque sea virtualmente. Y cuando un actor parece inaccesible, frío, o no se preocupa por sus fans, esto puede afectar su popularidad, su nivel de engagement y, en última instancia, sus oportunidades laborales. En el caso de Hande Erçel, la situación, como mencionamos, ha sido un poco diferente. Hande en general ha sido percibida como una persona más cercana, más accesible, más preocupada por sus fans y por su imagen pública. Ha mantenido una relación más activa en las redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores de manera constante, respondiendo a sus comentarios y mostrando una actitud más abierta y comunicativa. Y aunque también ha sido objeto de especulaciones, rumores y, por supuesto, críticas, su imagen pública, en general, ha sido menos afectada por la ruptura.
Además, en el mundo de la publicidad y del patrocinio, la imagen que proyectan los actores es crucial. Las marcas, las empresas, los anunciantes, quieren asociarse con personalidades que sean positivas, que tengan una buena reputación, que sean queridas por el público, que sean ejemplo de profesionalismo y que, en definitiva, representen los valores de la marca. Y si un actor está involucrado en un escándalo por muy leve que sea, esto puede afectar su imagen, su atractivo comercial y, por lo tanto, su capacidad para conseguir contratos publicitarios lucrativos. En el caso de Kerem Bürsin, algunos expertos en marketing, en relaciones públicas y en gestión de la imagen, han señalado que su actitud después de la ruptura podría haber tenido un impacto negativo en su imagen, aunque, insisto, es difícil medirlo con exactitud. Su falta de transparencia, su aparente distancia con Ande, su falta de interacción con los fans, su poca actividad en redes sociales, podrían haber generado cierta desconfianza, cierta percepción de frialdad y, quizás, cierta desmotivación en algunos sectores del público. Pero, ¿realmente ha afectado este escándalo la carrera profesional de Kerem Bürsin? Bueno, esta es la pregunta del millón y la respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Es difícil, por no decir imposible, afirmar con certeza absoluta que el escándalo ha tenido un impacto directo y determinante en la trayectoria de Kerem. La realidad es mucho más compleja, multifacética y subjetiva. Lo cierto es que después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem ha seguido trabajando en proyectos interesantes, ha participado en películas, en series de televisión y en campañas publicitarias. Ha mantenido un ritmo de trabajo constante y ha logrado, en términos generales, una proyección internacional significativa. Sin embargo, también es cierto, y esto es innegable, que su imagen pública ha sido un poco diferente. Ha habido, quizás, un ligero cambio en la forma en que se le percibe. Algunos fans, críticos y observadores han notado que ha estado un poco más distante, un poco menos activo en las redes sociales, un poco menos dispuesto a interactuar con sus fans y un poco más hermético en lo que respecta a su vida personal. Pero, y esto es importante resaltarlo, Kerem Bürsin es un actor talentoso con una gran base de fans, con una trayectoria profesional sólida y con una reputación establecida en la industria del entretenimiento turco e internacional. Tiene mucho éxito en su país, ha logrado tener un reconocimiento internacional, y su talento y su profesionalismo son indiscutibles. Y aunque este escándalo pueda haber afectado su imagen en cierta medida, no ha impedido que siga trabajando, que siga cosechando éxitos y que siga siendo un actor muy valorado y respetado en la industria. En cuanto a Hande Erçel, como mencionamos, su carrera ha continuado viento en popa. Sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con una legión de seguidores en redes sociales que la respaldan, con una demanda constante de trabajo, y con una imagen pública que, en general, se mantiene fuerte y positiva. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias exitosas y ha demostrado, una vez más, su talento y su capacidad de reinventarse. Y aunque también ha sido objeto de rumores, especulaciones y, por supuesto, de la inevitable atención de la prensa, su imagen pública se ha mantenido sólida y su carrera profesional no se ha visto afectada negativamente. En definitiva, el escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema muy comentado, analizado y debatido en el mundo del entretenimiento turco. Ha generado especulaciones, ha afectado, en cierta medida, su imagen pública, y ha planteado interrogantes sobre el impacto que las redes sociales, la vida privada y las relaciones personales tienen en la carrera profesional de los actores y actrices. Hemos sido testigos en primera fila de cómo un simple unfollow puede generar un torbellino de especulaciones, cómo la imagen pública es crucial en el mundo del entretenimiento y cómo, a pesar de todo, el talento, la dedicación, el trabajo duro y la capacidad de adaptación son factores que a la larga prevalecen y marcan la diferencia. Y es que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la vida privada y la vida profesional a veces se mezclan, se entrelazan, se fusionan, y es fundamental saber cómo manejar la situación, cómo equilibrar la exposición pública con la necesidad de preservar la privacidad, cómo responder a las críticas y a las especulaciones, y cómo mantener una actitud profesional, respetuosa y, en última instancia, enfocada en el trabajo. La imagen que proyectas, la forma en que te relacionas con tus fans, la transparencia que muestras y sobre todo, tu talento y tu dedicación, son factores importantes que influyen en tu éxito y en tu permanencia en la industria. Y aquí, amigos, es donde llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos con lupa en mano los entresijos del escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando cada arista, cada rumor, cada gesto y cada declaración. Espero que les haya gustado,
que les haya parecido interesante, que les haya servido para reflexionar y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, ha sido un placer inmenso compartir con ustedes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios y por su participación activa en esta comunidad. Ustedes son los mejores. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan sobre este tema. ¿Creían que el unfollow de Kerem era tan grave? ¿Creen que ha afectado su carrera? ¿Y qué opinan sobre la actitud de Ande? ¿Cómo creen que esto ha afectado su proyección internacional? ¿Creen que las marcas han sido afectadas por esta situación? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si piensan que se les ha dado un trato justo a Kerem y a Ande por parte de la prensa. ¿Creen que la privacidad de los famosos debe ser respetada? ¿Qué consejo les darían a Kerem y a Ande en este momento de sus vidas? ¿Creen que la serie Love is in the Air ha sido un factor positivo o negativo en esta situación? Y por supuesto, no se vayan sin dejar su me gusta. Si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta historia, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao, y hasta la próxima investigación.